Mis amados hermanos, al estudiar el párrafo 3 del capítulo 17 de nuestra confesión de fe, que trata acerca de la perseverancia de los santos, vemos cómo este párrafo expone a los tres grandes enemigos que ejercen tropiezo y destrucción sobre el cristiano. Este párrafo 3 del capítulo 17 fue el último párrafo que estudiamos en la exposición que vinimos haciendo los días miércoles. Allí en ese párrafo se exponen estos tres grandes enemigos del cristiano: nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo, es decir, el sistema caído en el que vivimos, y Satanás. Y aunque ese párrafo concluye señalando que el verdadero creyente, el cristiano, será preservado en la fe, también ha expuesto ese párrafo las consecuencias de haber caído bajo la influencia de estos tres enemigos atroces. Voy a leer el párrafo 3 del capítulo 17 de nuestra confesión de fe. Y aunque los santos, por medio de la tentación de Satanás y del mundo, la prevalencia de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por un tiempo permanezcan en estos, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan a su espíritu, llegan a tener sus virtudes y consuelos dañados, su corazón endurecido y su conciencia herida, lastiman y escandalizan a otros y traen juicios temporales sobre sí mismos, aún así renovarán su arrepentimiento y serán preservados por medio de la fe en Cristo Jesús hasta el fin. Al final de dicha exposición de ese capítulo y en particular de este párrafo que es como cierra el capítulo 17 de nuestra confesión, se me hizo necesario que la congregación fuese instruida una vez más en su historia sobre este tema de esta guerra, de este combate, de esta guerra espiritual que el cristiano enfrenta. Porque mis hermanos, aunque por la misericordia del Señor Él nos sigue sosteniendo de sus manos, como se expone en este capítulo 17 de la perseverancia de los santos, aunque por la misericordia del Señor, el Señor seguirá sosteniendo de su mano al verdadero creyente, las consecuencias del pecado traen un gran dolor y desgracia para la vida del cristiano. Seas consciente o no, desde el momento en que el Espíritu Santo nos da vida espiritual, entramos inmediatamente en un conflicto contra el enemigo de nuestras almas. Hemos sido trasladados de un reino al otro. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. El apóstol Pablo expresa: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto está en Colosenses 1:13. Y también expresa: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, en Efesios capítulo 5, versículo 8. Y las potestades del reino del cual fuimos librados tienen la intención de destruirnos, tienen la intención de traer desgracia a nuestra vida. Como el apóstol Pedro lo advierte en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que mis hermanos, estamos en medio de una guerra. Y el deseo de cada uno de nosotros como creyentes es poder expresar las palabras del apóstol Pablo hacia el final de nuestra vida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, como lo expresa en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Si ese es nuestro deseo, y si caminamos en medio de un conflicto espiritual, seas consciente o no de ello, es necesario conocer quién es nuestro enemigo. Porque nuestro enemigo sí nos conoce, es astuto, es poderoso,
Y nosotros debemos equiparnos con todos los elementos que el Señor nos da para enfrentar esta batalla. Como expresa bien Brian Borman, la vida del cristiano no es un patio de recreo, es más bien un campo de batalla espiritual. Cuando más seguimos al Señor Jesucristo, más avanzamos hacia la primera línea de dicho conflicto. Esta es la cruda realidad que enfrenta a todo creyente. Ningún cristiano puede permitirse ignorar las amenazantes estrategias del combate espiritual. No cuando un enemigo tan peligroso busca destruir nuestra fe. Es fundamental que estemos bien informados sobre Satanás, que ronda como león rugiente buscando a quien devorar, termina señalando Borman. Así que para desarrollar este propósito que el Señor colocó en mi corazón al finalizar la exposición del capítulo 17 de nuestra confesión de fe, en este mes y el primer domingo del próximo mes estudiaremos 5 enseñanzas en torno a este enemigo y la guerra que libramos contra él. En el día de hoy vamos a abordar un tema importante de inicios y es 2 extremos peligrosos en torno a este enemigo. La próxima semana, si es la voluntad del Señor, vamos a estudiar lo que las Escrituras nos enseñan de manera sistemática acerca de este enemigo. Dentro de 15 días, si es la voluntad del Señor, abordaremos el principio general en torno a cómo se enfrenta esta batalla, este conflicto, esta guerra. El último domingo de este mes vamos a abordar el tema de las estratagemas del enemigo con que busca atacarnos. E iniciando el próximo mes vamos a estudiar la manera o la dotación con la cual Dios nos ha dejado para enfrentar dicha batalla. Antes de iniciar entonces, en torno a este propósito, es vital y urgente abordar un problema contemporáneo que afecta a la iglesia. Al considerar al enemigo en la guerra del cristiano, notamos que nuestra época ha tropezado en 2 extremos peligrosos con respecto a Satanás y los demonios. Por lo tanto, necesitamos trazar una línea bíblica clara que nos guíe y evite caer en cualquiera de estos 2 extremos peligrosos que vamos a ver. Así que en esta enseñanza de esta mañana va a tener 3 puntos claramente expuestos, fácil de determinar. El primero, vamos a ver cómo uno de estos extremos señala una negación directa o una negación velada del accionar de Satanás y los demonios en la vida del cristiano. El segundo punto será el otro extremo, un énfasis dañino del accionar de Satanás y los demonios en la vida del cristiano. Y el tercero será una declaración directa de la actitud del cristiano frente a esta batalla espiritual. Este punto tercero será el más corto en medio de la enseñanza de esta mañana, porque este será el punto que será desarrollando en medio de las otras enseñanzas. Así que teniendo claro cuál es la perspectiva, el porqué, la estructura de lo que vamos a hacer durante estos próximos 5 domingos, si la voluntad del Señor así lo permite, y teniendo la estructura de lo que vamos a ver en esta mañana, vamos a iniciar entonces exponiendo el primer extremo peligroso en torno al tema del enemigo. El primer extremo peligroso en el que muchos han caído es la negación o minimización de Satanás y los demonios en su existencia y en su actuar. La negación abierta, la negación directa que muchos realizan. Muchos niegan la existencia de seres espirituales malignos. Y esa posición surge del pensamiento secular moderno.
Este movimiento tiene sus raíces en la Ilustración del siglo XVII, que niega todo lo que es espiritual y trascendente. Es una perspectiva naturalista que solo se centra en lo palpable, en lo que nuestros sentidos pueden percibir. Para este pensamiento todo tiene una causa natural y nada existe más allá de lo que vemos. Ese es el pensamiento que se ha desarrollado a partir de la Ilustración. Lo único verídico es lo que nuestros sentidos pueden palpar. Una visión naturalista, una cosmovisión naturalista del mundo. Trágicamente, muchos cristianos, y ese cristianos entre comillas, están inmersos en esa misma corriente. Quizás sin reflexionar en las implicaciones que tiene este pensamiento. El resultado entonces es que niegan, tal vez no en voz alta, pero sí en sus convicciones, la existencia de una entidad personal maligna llamada Satanás y también en los demonios. Esta posición está acorde a lo que el teólogo liberal del siglo pasado, Rudolf Bultmann, expresaba. Él decía: es imposible utilizar la luz eléctrica y preciarnos de los modernos descubrimientos médicos y quirúrgicos y creer al mismo tiempo en el mundo de los demonios y espíritus del Nuevo Testamento. Esa posición de Bultmann, tal vez no explícitamente, pero sí está arraigada en el corazón de muchos. Esta clase de mal llamados cristianos dicen que el diablo, Satanás, que referencia en las Escrituras, no es más que una mera expresión, no es más que un nombre que se le da al mal que existe en el mundo, a la maldad intrínseca en el corazón pecaminoso de la humanidad. En esencia, reducen a Satanás a una metáfora de la maldad, ignorando la advertencia bíblica sobre un enemigo personal y activo. Ahora, ¿por qué me refiero a este tipo de personas como mal llamados cristianos? Por esto, porque rechazar la existencia de Satanás y los demonios y su fuerte influencia en la vida espiritual es básicamente rechazar las Escrituras. Y para mí hay una inconsecuencia en el nombre cristiano y alguien que no se somete en humillación a la enseñanza de las Escrituras. Los evangélicos nos preciamos en decir que la Biblia es la fuente máxima de verdad y autoridad en nuestras vidas. Pero cuando se habla del diablo, de los demonios en la vida diaria, casi que una carcajada de burla interna surge en el ser de muchos y reflexionan dentro de sí: estos se quedaron en la Edad Media. Pero la verdad es que alguien que diga: creo en Cristo, creo en el Espíritu Santo, pero en el diablo y en los demonios no, es un inconsecuente. Martin Lloyd-Jones lo expresaba así: si un hombre no cree en Dios, es bastante consistente en negarse a creer en el diablo y en los poderes espirituales. Si no cree en Dios, no se esperaría que creyera en el diablo. Pero lo que no puedo entender, decía Lloyd-Jones, es un hombre que cree en Dios, pero no cree en el diablo. Lo que no puedo entender es un hombre que se levanta en su iglesia y dice: yo creo en el Espíritu Santo, y luego considera al diablo como una broma. Tal hombre es completamente inconsistente. Dice que cree en un reino espiritual, pero solo cree en la mitad de este, termina señalando Lloyd-Jones. Que un mal llamado cristiano diga: yo no creo en Satanás y los demonios, básicamente lo que está mostrando es un rechazo a la verdad que la Escritura grita. Por eso déjame darte solo un rapidísimo y muy corto listado de algunas de las cosas que las Escrituras afirman en torno a Satanás. Fue Satanás quien tentó a Adán al pecado, quien acusó a Job de servir a Dios por interés y quien lo afligió con angustia física y mental, quien deseó el cuerpo de Moisés, quien incitó a David a pecar censando al pueblo,
quien acusó a Josué, el sumo sacerdote, en la época del retorno del exilio, quien tentó a Jesús a pecar, quien tenía lisiada a una mujer por 18 años, quien incitó a Pedro a oponerse a la muerte de Jesús en la cruz, quien pidió permiso para zarandear a Pedro como a trigo, quien puso en el corazón de Judas traicionar a Cristo, quien llenó el corazón de Ananías para mentir contra el Espíritu Santo, quien atormentó a Pablo con una espina en la carne, quien merodea como un león rugiente buscando a quien devorar, quien opera en los hijos de desobediencia, quien ciega la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio, quien aparta a los hombres de Dios para que les sirvan, quien toma cautivos a los hombres para que hagan su voluntad, quien engañó a las naciones para no recibir el Evangelio, quien siembra cizaña en el campo del mundo, quien se disfraza como un ángel de luz, quien oprime a las personas con enfermedades físicas y mentales, quien es descrito como un asesino y un mentiroso, de quien Jesús habló como nadie más en las Escrituras. Así que negar la existencia de Satanás, negar la existencia de los demonios y su actuar es negar las Escrituras. Charles Spurgeon, en una actitud de indignación contra tales personajes, expresó con su manera satírica común, decía: ciertos teólogos actualmente no creen en la existencia de Satanás. Es peculiar, es llamativo que los niños no crean en la existencia de su propio padre. Spurgeon lo decía porque, como ya lo expresé, quien rechaza la existencia y actuar de Satanás y los demonios no puede ser un cristiano. Así que todavía se encuentran en una condición natural y son hijos de Satanás. De allí lo que Spurgeon expresaba. Hermanos, pero la situación en torno a este extremo, en torno al enemigo, es aún más compleja. Es aún más compleja en torno a aquellos que niegan directamente la existencia de Satanás. Muchos que dicen tener en lo más alto de su ser a la bendita palabra de Dios, aunque no niegan la existencia de Satanás y los demonios, en su vida práctica sí lo hacen. Voy a ahondar sobre este punto. Muchos cristianos desarrollan su vida enfatizando la responsabilidad de mortificar el pecado que hay en su ser, lo cual es correcto. Pero no tienen en cuenta para nada la existencia del enemigo que astutamente busca su destrucción. No tienen en cuenta para nada el accionar del espiritual maligno alrededor de sus vidas. Claramente hacen un énfasis en sus vidas de la mortificación de sus pecados, pero se desligan totalmente de la existencia de un ser espiritual que está buscando destruir sus vidas. Esta actitud es afrontar esta guerra desde nuestras propias fuerzas. Lo cual, como veremos la próxima semana, si el Señor así lo permite, o más bien en 15 días, es una manera errada de afrontar este conflicto. El conflicto del cristiano, mis hermanos, es un conflicto espiritual con poderosos enemigos espirituales. Una clara muestra de lo importante de encontrar un balance entre nuestra responsabilidad en torno a este enemigo y en torno a nuestro ser pecaminoso, es analizar cómo el apóstol Pablo no pudo finalizar la carta a los Efesios sin antes adentrarse a exponer este tema de la guerra espiritual. Para ver la importancia del balance en torno a una vida que mortifica su pecado, que está atento a su naturaleza, pero que no desliga el actuar de este enemigo espiritual, es ver cómo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios tiene que tratar este tema. No puede finalizar la carta sin exponer el conflicto espiritual. Pablo en la epístola a los Efesios, en sus 3 primeros capítulos, expone las gloriosas riquezas de la gracia de Dios que poseemos gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. A partir del capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo exhorta
a la necesidad de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del hombre creado según Dios. Es decir, del capítulo 4 en adelante de la carta a los Efesios se enfocan en vivir en santidad, en vivir de una manera acorde al llamado que hemos recibido, una vida digna al santo llamamiento que Dios nos ha hecho. Él inicia ese capítulo 4 de Efesios diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero el apóstol Pablo no puede finalizar la epístola a los Efesios en torno a este propósito de caminar una vida en santidad sin advertir: ojo, cristianos, están en medio de una guerra con un enemigo muy poderoso. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Durante este mes, el pasaje que nos va a servir de guía al analizar este tema de la guerra espiritual es Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Esta es una enseñanza temática, trata un tema. Esta no es una exposición como comúnmente lo hacemos, una predicación expositiva. Esto es temático, pero hay un texto dentro de las Escrituras que es una guía en torno a enfrentar este conflicto espiritual. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Y quiero que leamos en el día de hoy una parte de este pasaje que nos señala al tipo de enemigo, el tipo de conflicto que nosotros enfrentamos. Leamos el versículo 12 de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12. Entendiendo entonces el contexto de la carta a los Efesios en su estructura, viendo que desde el capítulo 4 se enfoca en la vida de santidad, vemos que Pablo entonces no puede terminar sin hablar de este conflicto espiritual, y en el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque el apóstol Pablo tenía muchos conflictos con diferentes personas que trataban de desvirtuar la verdad del evangelio, la verdad de su ministerio apostólico, Pablo no ve en ellos mismos, en esas personas de las cuales conocía sus nombres, no ve en ellos la fuente de la oposición que se levantaba. Pablo nos dice: nuestra lucha, hermanos cristianos, no es contra aquellos hombres. Nuestra lucha no es contra Sultanito o contra Perejencito, no es contra ellos. Pablo sabe que la fuente de oposición se halla en enemigos espirituales. Eso es lo que está señalando Pablo. De allí que cuando vea personajes que van en contra de su ministerio, no lo ve a ellos solos, sino lo que hay detrás, que los impulsa. Miremos una ilustración de esto. Por favor, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 en adelante. Pablo le dice a las iglesias del Asia Menor, y nos dice a nosotros: hermanos, nuestra lucha no es contra hombres, no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra entidades espirituales. Eso es lo que dice Pablo antes de finalizar Efesios. Mira lo que decía en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y aquí claramente está hablando de aquellos que estaban en contra de su ministerio, que trataban de colocar a la iglesia de Corinto en su contra. Y dice Pablo: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay algo más allá de ciertos hombres levantándose en contra del ministerio del apóstol Pablo. Había entidades espirituales que Pablo no desconocía, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, expresaba Pablo.
Nuestro mismo Señor Jesucristo expone esta verdad cuando Pedro le incita a desechar el camino de la cruz. Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así que, mis hermanos, ese es el peligro de la negación práctica de la existencia de Satanás y los demonios en la guerra espiritual. Porque tal vez aún no muy conscientemente han desvirtuado el accionar de estos enemigos espirituales. A la pregunta, ¿hasta qué grado está involucrado Satanás y los demonios en el pecar del hombre? Esa es la pregunta a realizar. ¿Hasta qué grado está involucrado Satanás y los demonios en el pecar del hombre? La Escritura responde en un muy alto grado. Satanás está presente en las Escrituras en torno a su propósito de desviar al pueblo de Dios desde la misma caída del hombre. ¿Hasta dónde? Hasta antecitos del juicio final. Solo antes del juicio final, este enemigo es enviado a la perdición eterna. Escúchame, si es de Biblia rápida, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, en la visión que tiene Juan, dice, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí termina la historia de este enemigo. E inmediatamente en el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Así que la Escritura nos muestra a este personaje, a esta entidad espiritual presente desde el momento de la caída del hombre hasta el final, hasta antes de la entrada del juicio final. La presencia constante de Satanás y los demonios en el medio de la vida del pueblo de Dios es evidente al ver la forma en que el Señor Jesucristo nos enseña a orar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice Mateo 6:13. La mejor expresión de este pasaje es, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo sucede cuando el Señor Jesucristo ora a su Padre por sus discípulos en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mejor traducción, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. El apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Pablo enseña, y Él os dio vida a vosotros, Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, a la pregunta, ¿hasta qué grado está involucrado Satanás y los demonios en el pecar del hombre? En un muy alto grado. Así que corremos el peligro que al enfatizar correctamente la responsabilidad del creyente de mortificar su naturaleza pecaminosa, corremos el peligro de llegar a desvincular el accionar de Satanás y los demonios en la vida de los creyentes. Claro que tenemos que mortificar nuestra naturaleza pecaminosa. Claro que somos responsables ante el Señor en torno a nuestro camino de santificación. Pero no podemos descuidar la presencia de este enemigo. John Murray, el gran teólogo, decía,
Detrás de todo lo que es visible y tangible en el pecado de este mundo hay poderes espirituales invisibles. Satanás es el Dios de este mundo, el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora trabaja en los hijos de desobediencia. El archienemigo del reino de Dios no son los poderes visibles puestos en su contra, porque detrás de estos agentes visibles y manifestaciones del mal está el ingenio, el arte, el designio malicioso, la instigación y la actividad implacable del diablo y de sus ministros. Fue esto de lo que Pablo era plenamente consciente cuando dijo: no luchamos contra la carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores del mundo de las tinieblas. Debido a que hemos cedido al impacto de los presupuestos naturalistas y el sesgo antisobrenaturalista, somos en gran medida responsables en estos días de descartar esta verdad de la revelación cristiana. En la medida en que lo hacemos, nuestro pensamiento no es cristiano, dice Murray. Y Lloyd Jones decía: nadie sino el cristiano entiende el mundo, pero lo hace porque acepta esta enseñanza de la guerra espiritual como parte esencial del mensaje divino. Hermanos, permítame hacerles estas preguntas a sus corazones. Usted las responde allí delante de la presencia del Señor. Cuando se leen estos pasajes que voy a leer de las Escrituras, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando se leen esos pasajes de la Escritura, ¿tú vinculas esto con tu vida? ¿Vives consciente de esta verdad, de la presencia de estos enemigos espirituales? Hermanos, si no es así, déjame decirte que tendrás un cristianismo en constante peligro. Porque, hermano, créanlo o no, estamos en medio de un conflicto. Y muchos ni siquiera lo saben o no son conscientes de ello. Joel Vicky comenta: millones de personas en la civilización moderna no creen en la existencia del diablo, o al menos lo han exorcizado de su vocabulario. Aun cuando el diablo es la explicación principal de la grave situación de la civilización moderna, dice Vicky, y sigue diciendo: nos guste o no, estamos en guerra. No podemos pedir amnistía, ni consideraciones médicas, ni tampoco podemos evitar las balas y las bombas. Estar en medio de la guerra y no darse cuenta de ello es aún más peligroso. Si ignoramos al enemigo, nos colocamos como un blanco fácil de derrotar. Así que este es un extremo peligroso a evitar. Tal vez no de manera directa expresar que no creemos en Satanás y los demonios, pero tal vez sí se ha mezclado, se ha implantado como parte de tu vida cristiana práctica. No tener presente la presencia de estos enemigos. Bueno, ahora que hemos abordado este extremo, entonces vamos hacia el otro extremo. Y este será nuestro segundo punto de la enseñanza. El otro extremo, en torno al tema del enemigo de nuestras almas, son aquellos que, siendo conscientes del accionar de Satanás, casi que lo convierten en el centro de su existencia, casi en una obsesión. C.S. Lewis escribió en su obra Cartas del Diablo a su sobrino lo siguiente. Esto en el prólogo del libro. Hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer sobre los demonios. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un interés excesivo e insano en ellos. Los demonios, decía Lewis, están igualmente complacidos por ambos errores y saludan al materialista y a los místicos con el mismo deleite, señalaba C.S. Lewis.
Aquellos que convierten a Satanás y los demonios en una obsesión malsana en sus vidas diarias, caen en el otro extremo peligroso y antibíblico de la guerra espiritual. Este desequilibrio doctrinal crea una cosmovisión, como veo el mundo, crean una cosmovisión distorsionada que bien podríamos llamar la mentalidad exorcista. Este enfoque desproporcionado lleva al trágico error de centrar la adoración y la práctica de la iglesia en la lucha contra el diablo, en lugar de centrarse en la obra soberana y gloriosa de Cristo. Una fe que constantemente habla más del adversario que del Salvador es una fe desenfocada. Déjame darte una ilustración de este extremo con un comentario que hace David Powlison en torno a su obra Encuentros de Poder. Él señala lo siguiente: una de sus experiencias. Este fue uno de los grandes consejeros que nos ha dado Dios en la época contemporánea. Ya partió a la presencia del Señor. Pero en sus libros Encuentros de Poder decía Powlison: Randy vivía su cristianismo como si el universo hirviera con agencias demoníacas, cuya voluntad y actividad proveyera a la vida su explicación y dramas supremos. Él veía las dificultades situacionales, mala salud, problemas económicos, maltrato de los compañeros, asociada por entidades demoníacas que debían ser enfrentadas y expulsarlas con oración de guerra espiritual. Randy también personalizaba sus problemas, mal humor, lujuria, desánimos y soledad como demonios del respectivo pecado o lucha que necesitaban ser expulsados por medio de un autoexorcismo. Randy había iniciado esta cosmovisión por medio de un pastor que era especialista en guerra espiritual. Después que el pastor sacó de Randy los demonios de la ira, enojo y decepción, estuvo muy bien por 2 días. Entonces al tercer día se enojó con un compañero de trabajo e inmediatamente pensó: oh no, han regresado. Una cosmovisión exorcista. Hermanos, en algunas iglesias se habla más de Satanás que de Cristo y su obra. Sus reuniones no giran en torno a dar culto a Dios. No giran en torno a la exposición de su bendita palabra, sino en supuestamente hacer guerra espiritual para librar a sus asistentes de las cadenas de maldad con que el diablo los tiene atados. Ese extremo, la mentalidad exorcista, llega al punto de demonizar nuestra lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. Trágicamente, personalizan nuestras áreas de pecado, haciendo que la ira, la lujuria, el orgullo, la pereza, etcétera, ya no sean la batalla con nuestro ser caído, sino con demonios específicos a los que hay que identificar y expulsar. Yo tuve la desgracia de estar en medio, hace muchos años atrás, de una reunión donde un hombre en medio de un púlpito expulsó espíritu de todo lo que usted se imagine. De todo lo que usted se imagine expulsaba espíritu. El resultado de esta práctica es una seria disminución de la responsabilidad personal y se promueve el peligroso pensamiento de: el diablo me hizo hacerlo. Alguna vez escuché a alguien decir: Satanás fue el que me hizo adulterar. Hermanos, cuando se atribuye cada mal acto o inclinación a una posesión o influencia demoníaca, el creyente pierde la oportunidad del arrepentimiento genuino. Ir a Cristo, prostrarse a sus pies, gemir delante de Él, confesar su pecado delante de Él y levantarse impulsado a la obediencia que exige el camino de la santificación. Pierde esa oportunidad por su cosmovisión. Fue el diablo el que me hizo hacerlo. Su mente y su ser se concentran en la autojustificación de lo que Satanás lo llevó a hacer.
y su crecimiento en santidad es nulo. Se sigue siendo un niño en Cristo. Una vez más, Powlison ilustra esto a través de una de sus experiencias ministeriales. Él dice: la vida de Yanis había sido caracterizada desde hace mucho por un comportamiento egoísta, hostil y temeroso. Había ido de un grupo cristiano en grupo cristiano, de enseñanza desviada en enseñanza desviada. Yanis asistía a un grupo pequeño de estudio bíblico esporádicamente y una noche hizo un berrinche cuando se sintió despreciada por alguien. Jaime, un miembro del grupo, procedió a tomar autoridad sobre Satanás, intentando sacarle los demonios de amargura, egoísmo y baja autoestima. Él comentó más tarde: el berrinche no lo hizo ella, era el demonio que se estaba manifestando. La verdadera Yanis ama al Señor. Los demonios aprovecharon los viejos traumas y la falta de perdón hacia su familia para obtener un lugar donde aferrarse. En otras palabras, el diablo le hizo hacerlo. Yanis, dicho sea de paso, al principio encontró en esto una maravillosa explicación para su vida de problemas. Frecuentó ministerios de guerra espiritual por algunos meses, declarando liberación de cierto número de sus habitantes demoníacos. Ella pensó que sus problemas estaban realmente resueltos, pero eventualmente la novedad se esfumó y su vida volvió a tropezar como siempre, termina señalando Powlison. Hermanos, el peligro de no ser guiado por las Escrituras en torno a cómo enfrentar esta guerra espiritual degenera en prácticas ridículas, pero peligrosas. Es común ver en iglesias pentecostales y carismáticas exorcismos en cada reunión, como si esta fuera la manera indicada de batallar este conflicto. En todas las reuniones se echa Satanás, pero parecieran no darse cuenta que a todas las reuniones vuelve porque hay que echarlo una vez más. Gritos, saltos, vociferaciones en contra de Satanás y los demonios. Todo un triste espectáculo que no hace más que sacar corriendo no a los demonios, sino a cualquiera que todavía le queda un pequeño nivel de vergüenza en su ser. Como alguien expresó al salir de una de estas reuniones: yo no sé si expulsen al diablo, pero que lo dejan sordo, lo dejan sordo. Pero el peligro de este extremo no es solo participar de estas ridículas actividades, sino que entran en un campo espiritual al cual no somos llamados. Hablando de los falsos maestros, acompáñame a lo que dice la epístola de Judas del versículo 8 al 10. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las cuales por naturaleza se conocen, se corrompen como animales irracionales. El arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición, pero hoy en día es común acciones y expresiones como: iglesia, todos zapateemos y pisoteemos la cabeza de Satanás. Satanás, aquí estoy, ven a pelear conmigo. Es común escuchar en medio de estas reuniones. Hermanos, esa no es la manera en que el cristiano debe enfrentar esta guerra espiritual. Por el contrario, es entrar en un terreno al cual no hemos sido llamados a entrar. Nosotros no somos Cristo, nosotros no somos los apóstoles. En ninguna epístola se nos direcciona a este tipo de acciones o de exorcismos.
Es más, la Escritura nos ilustra el peligro que desemboca estas prácticas ignorantes con lo que sucedió con unos exorcistas ambulantes en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 13 en adelante. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. La fórmula estaba correcta, podrían decir. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sí quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No solo son prácticas ignorantes, ridículas, sino que son altamente peligrosas. ¿De qué manera entonces debemos pelear esta guerra espiritual? Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de la enseñanza de esta mañana, que, como señalé, es el punto más corto porque es el que se irá desarrollando en todas las demás enseñanzas. El direccionamiento escritural no cae en ninguno de estos dos extremos que hemos visto. No es ignorar el accionar del enemigo, ni tampoco relacionarlo con el accionar demoníaco, desvinculando nuestra responsabilidad ante nuestra naturaleza pecaminosa. El direccionamiento escritural en torno a la guerra espiritual es resistir. Resistir la influencia de Satanás y los demonios estando sometidos a Dios. Ese es el direccionamiento escritural. Y eso es lo que será ir desarrollando en medio de las enseñanzas de este mes. Acompáñame si eres de Biblia rápida y si no, toma nota. En Santiago capítulo 4, versículo 7 leemos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Efesios capítulo 6, versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace este resistir? Es lo que iremos viendo en el desarrollo de nuestro estudio, pero quiero dejarte con esto. Resistir al diablo significa que el creyente debe mantener su posición en Cristo por medio de la fe, la humildad y la obediencia, utilizando los recursos divinos, sabiendo que el diablo no tiene derecho de condenación sobre ellos y que ante la fe firme está obligado a huir. Eso es lo que es resistir. Concluyamos. Mis hermanos, ni un extremo ni otro en torno al enemigo que enfrentamos. Ni vivir una vida como si no tuviésemos una batalla y no tuviésemos un enemigo. Ni vivir una vida centrada en él y prácticas ridículas y peligrosas. Como expresa Joel Vicky, hoy es el momento oportuno para que los evangélicos centrados en la palabra promuevan una visión balanceada de Satanás y los demonios que evite tanto la negación como la obsesión. Y el puritano Thomas Brooks expresaba: Cristo, la Escritura, su propio corazón y las estratagemas de Satanás son las 4 cosas primordiales que usted debe estudiar y buscar entender en primer lugar y con mayor determinación. Mis hermanos, que el Señor nos proporcione el deseo de ahondar sobre este tema y estar preparados diariamente para la batalla.